Mi nombre es Juan Pablo Lavanda Valverde y a continuación daré a conocer el desarrollo de la práctica número 2 de electrónica analógica digital. Bueno, como primer ejercicio tenemos realizar el diseño del siguiente circuito con transistores y calcular todos los parámetros de la polarización. Los requerimientos que deben cumplir se presentan en el esquema. Bueno, como podemos ver en la parte izquierda, el esquema nos da a conocer dos datos muy importantes, el cual es que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje colector de la fuente dividido para 2,5. Y como segundo dato, tenemos que la intensidad del emisor va a ser igual a 4,5 miliamperios. Como nos podemos dar cuenta y analizando un poco el circuito, tenemos la presencia de dos transistores, entonces podemos decir que se trata acerca de una polarización Darlington, compartidor de tensión y retroalimentación del emisor. Para poder desarrollar el ejercicio tenemos que imponernos varios datos, los cuales son el voltaje colector de la fuente, que en mi caso ocuparé una fuente de 12 voltios, un beta de 120 y un voltaje Thevenin de 2,55 voltios. En este caso tenemos que darnos cuenta que el voltaje Thevenin, para que pueda funcionar el circuito, debe ser mayor al voltaje base emisor del Darlington, que es 1,4 voltios. Y bueno, mediante las fórmulas vistas en el aula, procedemos a calcular los parámetros de la polarización, los cuales son el superbeta. El superbeta va a ser igual a 1 más beta 1 multiplicado por 1 más beta 2. Entonces tenemos un superbeta de 14.641. Como lo hemos visto en el aula, la intensidad del colector va a ser igual a la intensidad del emisor. Entonces tenemos una intensidad del colector de 4,5 miliamperios. El voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje colector de la fuente dividido para 2,5, llegando a obtener un valor de 4,8 voltios. Bueno, como siguiente dato tenemos que calcular la resistencia del emisor. En un caso podemos imponerla, pero analizando la fórmula del voltaje colector emisor, nos damos cuenta que podemos calcular la resistencia del emisor. Y bueno, tenemos que combinar dos fórmulas. La resistencia del emisor, ocuparemos el voltaje colector emisor y también vamos a ocupar la relación que existe entre la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Entonces, el libro guía nos dice que la resistencia del colector es igual a 10 veces la resistencia del emisor. Entonces, esta fórmula vamos a introducirla dentro de la fórmula del voltaje colector emisor y así llegamos a obtener una sola variable por conocer que sería la resistencia del emisor. Entonces, aplicando las leyes de matemática y despejando fórmulas, llegamos a obtener la siguiente fórmula. Y reemplazando los valores, tenemos una resistencia del emisor de 145,453 ohmios y este valor, reemplazándolo en la siguiente fórmula, podemos obtener la resistencia del colector, que sería la resistencia del colector va a ser igual a 10 por la resistencia del emisor, obteniendo así una resistencia del colector de 1454,53 ohmios. Y aquí podemos cumplir la relación de que la resistencia del colector va a ser 10 veces mayor a la resistencia del emisor. Y también tenemos que calcular la intensidad de base. La intensidad de base es igual a la intensidad del colector sobre el superbeta, llegando así a obtener una intensidad de la base de 307,35 nanoamperios. Como nos podemos dar cuenta, ahora nos tocaría calcular lo que sería la resistencia 1 y la resistencia 2. Esto lo vamos a hacer mediante el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos dice que debemos cortocircuitar las fuentes de voltaje y abrir las fuentes de corriente. Entonces, mediante los ejercicios vistos en aula, tenemos que para calcular la resistencia de Thevenin debemos realizar sumatoria de voltajes es igual a cero. La sumatoria de voltajes en este caso va a ser analizando la entrada. Y bueno, obteniendo los valores y reemplazando datos, llegamos a obtener una resistencia de Thevenin de 1,612 megaohmios. Posteriormente, debemos relacionar dos fórmulas, las cuales son el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, para así poder obtener la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces, realizando lo que sería un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, llegamos a obtener las siguientes fórmulas. La fórmula para la resistencia 1 es de que la resistencia 1 es igual a la resistencia de Thevenin por el voltaje colector de la fuente sobre el voltaje Thevenin, llegando así a obtener una resistencia 1 de 7,586 megaohmios. Y la fórmula de la resistencia 2 es igual a el voltaje Thevenin por la resistencia 1
dividido para el voltaje colector de la fuente menos el voltaje Thevenin, llegando así a obtener una resistencia 2 de 2,047 megaohmios. Esto lo podemos comprobar reemplazando las dos resistencias en cualquiera de las dos fórmulas que las planteamos para llegar a obtener dichas resistencias. En este caso, la comprobación que yo realicé fue en la del voltaje Thevenin. Entonces, reemplazando los datos, llegamos a obtener un voltaje Thevenin que es de 2,5499 voltios, que es prácticamente igual al que nos planteamos al inicio. Y de esta manera llegamos a obtener el voltaje de la resistencia del colector de 6,545 voltios, un voltaje de la resistencia del emisor de 0,654 voltios y el voltaje base emisor en nuestro ejercicio será de 1,4 voltios. Bueno, a continuación les daré a conocer la simulación del circuito realizada en ORCAD. Bueno, como nos podemos dar cuenta, he representado el circuito de dos formas. La primera forma, dando a conocer el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. Y como nos podemos dar cuenta, en la otra forma, vamos a representar lo que sería el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Como nos podemos dar cuenta y analizamos los dos circuitos, podemos decir que están realizados de una buena forma, debido a que los dos coinciden con los mismos valores en cada punto. Entonces, analizando los resultados, llegamos a obtener una intensidad del colector de 4,403 miliamperios. Llegamos a obtener una intensidad de la base de 301,36 nanoamperios. De la misma forma, llegamos a obtener una intensidad del emisor de 4,403 miliamperios. También podemos verificar los resultados calculando los voltajes. Como por ejemplo, podemos calcular el voltaje base emisor, que sería realizando la diferencia de voltajes, es decir, los 2,096 voltios menos los 599,2 milivoltios, llegando así a obtener un valor muy aproximado de 1,4 voltios. De la misma forma, podemos llegar a obtener diferentes voltajes realizando los respectivos cálculos. Como resultados del circuito 1, los podemos llegar a resumir en la siguiente tabla, en los cuales presentamos todos los cálculos de los parámetros de la polarización. Como nos podemos dar cuenta, en la segunda columna tenemos los parámetros calculados mediante fórmulas y en la tercera columna tenemos los parámetros que se midió dentro de la simulación y en la última columna tenemos el respectivo margen de error de cada uno. Como nos podemos dar cuenta, en el margen de error es sumamente pequeño. Entonces se puede concluir que el trabajo está realizado de una muy buena manera. Como nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el voltaje de la resistencia del colector, mediante cálculos se llegó a obtener 6,545 voltios, mientras que en la simulación nosotros obtuvimos un valor de 5,992 voltios, llegando a obtener un margen de error de 0,553 voltios, que es extremadamente pequeño. Y como nos podemos dar cuenta también, el único valor que tiene un margen de error un poquito elevado es la intensidad de base, el cual tiene 5,99 nanoamperios de margen de error. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe a que al ser una polarización Darlington, hay ciertos valores que varían de acuerdo a los transistores, pero en sí la intensidad de la base, al ser calculada en nanoamperios, en sí no varía mucho este valor y se puede concluir que el trabajo está realizado de una muy buena forma. Ejercicio 2. Realizar el diseño del siguiente circuito con transistores y calcular todos los parámetros de la polarización. Los requerimientos que deben cumplir se presentan en el esquema. Bueno, como nos podemos dar cuenta, analizando el circuito número 2, primeramente está funcionando con un transistor y debido a su configuración decimos que trata acerca de una retroalimentación del colector con una fuente. Los dos datos importantes que nos da el circuito es que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente del colector dividido para 1,5. Y el segundo dato es que la intensidad del emisor va a ser igual a 2.000 amperios. Entonces, en este caso, es similar al circuito número 1. Vamos a imponernos un voltaje de la fuente del colector de 12 voltios y en este caso vamos a ocupar el mismo beta, dándole un valor de 120. Bueno, primeramente vamos a calcular la intensidad de la base. La intensidad de la base va a ser igual a la intensidad del colector sobre beta.
Como ya lo hemos venido viendo en clases, la intensidad del colector va a ser igual a la intensidad del emisor, que es 2000 amperios. Y de esta manera llegamos a obtener una intensidad de la base de 16,67 microamperios. Vamos a calcular el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor, aplicando la fórmula que nos da el circuito, tenemos un valor de 8 voltios. Y de la misma manera vamos a encontrar la resistencia del emisor y la resistencia del colector mediante las fórmulas vistas en clase. Bueno, reemplazando lo que sería que la resistencia del colector es igual a 10 veces la resistencia del emisor, esto lo reemplazando en la fórmula del voltaje del colector emisor, llegamos a obtener igualmente una variable por conocer que es la resistencia del emisor. Entonces, despejando las incógnitas y las respectivas variables, llegamos a obtener una resistencia del emisor de 180,315 ohmios. Y de la misma forma, reemplazando en la otra fórmula, llegamos a obtener una resistencia del colector de 1803,15 ohmios. A continuación calcularemos los siguientes parámetros. La resistencia del emisor. La resistencia del emisor la podemos calcular mediante sumatoria de voltajes es igual a cero. Como nos podemos dar cuenta, el voltaje en la resistencia de la base lo podemos dividir ¿en qué? En la intensidad de la base por la resistencia de la base. De esta forma despejamos la resistencia de la base y los otros datos son ya conocidos, llegando así a obtener una resistencia de la base de 443,191 kiloohmios. De esta forma, podemos llegar a obtener el voltaje de la resistencia del colector mediante voltaje es igual a intensidad por resistencia, obteniendo un valor de 3,606 voltios. También tenemos un voltaje de la resistencia del emisor de 0,3606 voltios. El voltaje base emisor es un dato que ya lo conocemos mediante los análisis, que es 0,7 voltios, y el voltaje de la resistencia de la base, que es voltaje de la resistencia de la base, es igual a intensidad de base por resistencia de la base, obteniendo un valor de 7,387 voltios. A continuación, les indicaré la simulación del circuito número 2. Bueno, como podemos observar, aquí se encuentra realizada la simulación del circuito 2. Agregamos una fuente de 12 voltios, la resistencia 1 de 1803,15 ohmios y una resistencia 2 de 180,315 ohmios, teniendo una resistencia de base de 443,19 kilo ohmios. Bueno, como podemos llegar a observar, obtenemos una intensidad del colector de 1,985 miliamperios, una intensidad de base de 16,41 microamperios y una intensidad del emisor de 1,985 miliamperios. Como podemos observar, la intensidad del colector es igual a la intensidad del emisor. Podemos llegar a obtener también los voltajes mediante diferencias de voltaje. Por ejemplo, el voltaje colector emisor va a ser igual a 8,421 voltios menos 0,357 voltios, llegando a obtener un voltaje colector emisor de 8,06 voltios, en el cual con nuestro cálculo fue 8 voltios y está muy aproximado. Los resultados del circuito 2 los podemos llegar a resumir en la siguiente tabla. Como podemos identificar, aquí tenemos los parámetros que llegamos a obtener mediante las fórmulas y también los parámetros que nos arrojó la simulación. Y en la cuarta columna tenemos el respectivo margen de error de cada parámetro. Por ejemplo, en la intensidad de la base llegamos a obtener mediante las fórmulas un valor de 16,67 microamperios y la simulación nos arrojó una intensidad de base de 16,41 microamperios, obteniendo un margen de error de 0,26 nanoamperios. Analizando un parámetro de voltaje, como por ejemplo el voltaje de la resistencia del emisor, mediante fórmulas llegamos a obtener un valor de 0,360 voltios. Y por lo visto, la simulación nos arrojó un valor de 0,357 voltios, llegando así a obtener un margen de error de 0,003 voltios. Y como podemos ver, el margen de error en cada parámetro es demasiadamente pequeño. Entonces podemos decir que el trabajo está realizado de una muy buena manera.